Esta fue la casa de la familia Bufo Allende. Nació al principio como una casa de veraneo en la cual la familia de Buenos Aires vino y se radicó como casa de vacaciones. Venían y iban hasta que luego se convierte en su hogar permanente. El señor Guido Bufo y la señora Eleonora Allende tuvieron una historia de amor increíble. Así lo cuenta lo poco que se sabe de ellos. También, entre datos curiosos, tuvieron una sola hija, y vivieron aquí quizás uno de los momentos más felices de su vida. Buenos días, estamos en la Casa Museo de la Familia Bufo. Yo soy Adrián Bertoli, trabajo como guía en este museo. Este museo ha sido fundado por la Municipalidad de Unquillo, el área de cultura, y nosotros trabajamos aquí divulgando la obra, el patrimonio cultural de este hombre, Guido Bufo, y su familia. Esta es la casa de Guido Bufo. Esta casa es de los años 20. Leonora Allende, que era de la familia fundadora de Villa Allende, era escritora, novelista y periodista, conoce a Guido Bufo en 1910. Guido Bufo llega de Italia, ha pasado por la Universidad de París, donde estudió licenciatura en arte, llega con 25 años en 1910, se instala en Córdoba para realizar una muestra de paisajes de las sierras. Comienza a trabajar en la Escuela Olmos como maestro de dibujo, y en 1910, en la redacción de La Voz del Interior, es que ellos se conocen. Ella trabajaba como periodista y se conocen en la redacción de La Voz del Interior. Este lugar es Los Quebrachitos y es donde se aloja la casa de la familia Guido Bufo y la cripta funeraria, que es una capilla cripta funeraria. Es la obra de homenaje que hace Guido Bufo a su esposa y a su hija, que fallecen por la tuberculosis. La casa inicial, este campo, lo compran en los años 20. Es un loteo y compran 50 hectáreas. Y sobre estas 50 hectáreas, en los años 20, construyen la casa de adobe, la casa donde van a pasar sus veranos. En ese lugar pasan sus veranos, los momentos más bellos en su vida. Y ellos viven en Rosario desde 1914, que es cuando se casan, hasta 1917, y ya para hasta 1927. Y ya ahí se instalan en Buenos Aires. Bufo va a comenzar a trabajar como inspector en educación a nivel nacional y ya trabajan con el gobierno central. En 1931, Leonora Allende fallece por la tuberculosis con 47 años. Y Guido Bufo y su hija continúan su formación, su vida. Leonor Bufo se convierte en maestra en dibujo, estudia Bellas Artes y también estudia naturalismo, lo que actualmente es biología. Y 10 años después, en 1941, Leonor Bufo fallece con 24 años, también por la tuberculosis. Estábamos relatando a partir de que muere Leonor Bufo en 1941, la hija de Guido Bufo, es que Guido Bufo piensa en concibe la construcción de esta capilla, esta cripta funeraria, donde va a traer los restos de su esposa y su hija, y él deja el lugar para ser enterrado junto a ellas. Y esto va a ser los últimos 15 años en la vida de Guido Bufo, de 1945 a 1960, en que fallece Guido Bufo. Él concibe este lugar para ser el lugar donde va a plasmar una cantidad de conocimientos que son los corpus que abarca Bufo en sus campos de investigación, de estudio. Es una persona que tiene un sistema de estudio muy grande, muy abarcativo, de diversas disciplinas. Entonces lo que podemos ver aquí es, en este caso, es la torre, es el observatorio astronómico. Bufo estudia astronomía de manera vocacional durante toda su vida.
Y ya para este último periodo, donde ya va a vivir aquí, es que construye este observatorio astronómico. Y también vamos a ver en la capilla está el péndulo de Foucault, que es una máquina de la astrofísica, con la cual estudia el movimiento de rotación del planeta y la actividad sismográfica en un periodo de 5 años, y edita 2 monografías de rigor científico con sus resultados. Bueno, ahora estamos aquí en la cripta funeraria de la familia Bufo. Este es el lugar que ha seguido Bufo para homenajear a su esposa y a su hija. Hay muchas criptas funerarias en las zonas rurales, pero esta tiene la particularidad de ser la plasmación de un montón de conocimientos y de inspiración en Bufo, que era un artista. Él estudió licenciatura en arte en la Universidad de París. Además, lo que hace en este lugar es que instala el péndulo de Foucault, que es una máquina de la astrofísica, con la cual dentro de este espacio estudia la actividad de rotación del planeta. Léon Foucault es un astrofísico que con esta máquina hace su tesis universitaria. Esta tesis es no conclusiva y los resultados de la investigación de Guy Dubuffo él los manda a Francia y se anexan al estudio de Léon Foucault. A su vez, él realiza la pintura de los murales en la técnica del fresco. En estos murales va a homenajear a su esposa y a su hija en distintos momentos de vida. A su vez, estos murales, el ciclo de imágenes que representan a los momentos finales de la esposa y de la hija, van a recibir la proyección del sol de las luceras, el sistema de iluminación que Bufo hace en este lugar. Y el 24 de marzo el retrato de Leonor Allende recibe la iluminación de la lucera directamente en su rostro. Esto es entre las 11 y las 12 del mediodía. Y del mismo modo y en el mismo ciclo tiempo, pero el 6 de septiembre, el día que fallece Leonor Bufo, el retrato de Leonor Bufo se ve iluminado por la luz de la lucera, la proyección del sol en su rostro. Y de ese modo se realiza el homenaje. Recuerden visitar este lugar, que es un patrimonio en el mundo del arte, la astronomía y el amor. Queremos informarle también para que sepan que sale 200 pesos el acceso para los mayores, menores de 13 años no pagan, jubilados tienen descuentos especiales. Y si te gustó esta gran historia de amor, este monumento realmente al amor, te invitamos a que te suscribas, a que nos sigas en nuestro canal, a que comentes, lo compartas. Si querés seguir conociendo más lugares maravillosos de nuestro querido territorio argentino.